Todo está arreglado. Tan pronto. Me dijeron que van a mandar instrucciones a San Pedro. Que solo tienes que presentarte frente a Marcelo. Negar todo, por supuesto. Y se dará por cerrado tu expediente. Pues no sabes cuánto te lo agradezco, Andrés. ¿Cuándo vuelves tú a San Pedro? ¿Podríamos irnos juntos? Mañana tomaré el tren de la tarde. ¿Sabes que Mónica está viviendo aquí con mi tía? ¿De veras? Se mudaron enseguida de la muerte de Aimé. ¿Y Juan? Salió en libertad, pero ya no lleva nuestro apellido. Y su matrimonio con Mónica ha sido anulado. Sí, es extraña la actitud de Bautista. ¿Qué piensas? No sé. No me gusta que Andrés haya ido a ver a Mónica. Y menos que le haya estado enviando dinero. Juan, por favor, no querrás empezar de nuevo todo. Cuando renuncié al apellido, le advertí que no se cruzara en mi camino. ¿No se lo dijo usted? Por supuesto. Lo mismo dijo él. Pues entonces, ¿por qué fue a ver a Mónica? Para empezar, ella es su cuñada y doña Catalina su tía. Y luego no olvides que Mónica ya no es nada tuyo. Para mí sigue siendo mi esposa. Sí, pero para los demás no. También habría que ver qué opina ella al respecto. Al rato salgo a Veracruz para tomar el tren a la capital. Juan, y el juicio del tuerto. Solo faltan unos días. Voy y vuelvo. Únicamente voy a estar unas horas, el tiempo necesario para hablar con Mónica. Te pido que lo tomes con calma y que pienses también en la posibilidad de que ella ya no desea volver contigo. No puede haber dejado de quererme. Han ocurrido muchas cosas. Tú la heriste. Con el tiempo la gente cambia. En 3 meses. Se puede pasar del amor al odio en unas horas, especialmente cuando hay decepción de por medio. Tal parece que usted preferiría No que lo las... digas. Lo único que quiero es que al fin vivas tranquilo, feliz. Pero, bueno, también tienes que estar prevenido. Está bien. Está bien, me voy a mantener tranquilo. Se lo prometo. Y si Mónica me da una razón válida para no volver conmigo, lo voy a pensar. Que tengas buen viaje y que todo salga como tú deseas. ¿De veras? Sí. Mi cielo, no sabes cuánto me alegro. ¿Y cuándo podrá ir a ver al señor arzobispo? Déjeme decírselo a mi mamá para que solicite la audiencia. Que sea pronto, por favor. Pronto para que podamos aceptar la invitación de Andrés y de ir a San Pedro. ¿Qué cosa? Eso nunca. Pero si el doctor dijo que la altura de la capital me está matando, hija. No, mamá, por favor. Podemos mudarnos a otra ciudad. Pero es que... Por favor, Andrés, hijo. Mónica no quiere ir a San Pedro. Buenos días, tía. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás, Andrés? Es mi prima Dolores. Sí, ya nos conocemos. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Tienes que convencerla, hijo, por favor. No deseo volver a San Pedro. Pensé que sería conveniente para tu mamá. Y te aseguro que nadie te molestará. Y también me daría mucho gusto que las acompañara. Yo encantada, pero... Sí, hijita, por favor. no. Disculpe si la hice venir. No se preocupe. Hubiera querido ir a su casa, pero no sabía si ya había hablado con Mariana. No, no lo he hecho. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Por qué? ¿No ha encontrado el momento? Así es. ¿O piensa usted que no va a querer? Es que mi hija tiene mentalidad de niña. Ni ella misma sabe lo que quiere. Es fantasiosa, no vive en la realidad. Ve a algún buen mozo y se entusiasma. Al día siguiente ve a otro y pasa lo mismo.
¿Y con quién se ha entusiasmado? No me diga que con Marcelo otra vez. No, ¿Con quién entonces? me da mucha pena y también estoy asustada. Con ese hombre, Juan. ¿Pero cómo? ¿Dónde lo conoció? No lo sé. Amanda, por Dios, ese hombre es un peligro. Ha sido la desgracia de varias mujeres. Solo espero que esto no pase. Me han dicho que fue a la capital a buscar a Mónica. Bueno, me retiro. Pasado mañana mi mamá sabrá cuándo tendrás la audiencia con el señor arzobispo. Gracias. Voy a decirle a Agustina que ya te vas. ¿Sí me haces el favor? Hijita, hay que convencerla de ir a San Pedro. Andrés quiere casarse con ella. ¿De veras? Me lo dijo. Sería una suerte. Bueno, nos vemos, tía. Sí, hija, gracias por todo. Hasta mañana, Mónica. Dale las gracias a mi tía Amalia. Con permiso. Es muy buena Dolores, ¿verdad? Y también Amalia se ha portado muy bien. Sí, han sido muy lindas con nosotras. Pero más atento ha sido Andrés, hija. ¿Por qué no quieres que nos vayamos unos días a San Pedro? Lo sabes muy bien, mamá. Pero es que tú ya no tienes nada que ver con ese hombre. Y si no deseas encontrártelo, pues mira, con no salir a la calle es suficiente. Podemos pasear por el jardín, tomar el sol. Extraño tanto el calorcito de San Pedro. ¿Qué te cuesta, hija? Unos días nada más. Y la invitación de Andrés ha sido de todo corazón. Pues sí. Pero no sabemos cómo nos vaya a recibir mi madrina. Por supuesto que muy bien. No estoy tan segura, mamá. Entonces, no te importa tanto mi salud como tú dices. Sabes bien que sí, mamá. Por eso ya no compraremos casa aquí, sino que buscaremos en otra ciudad o en un pueblo con otro clima. Ya está cerca del mar si quieres. Y ahora discúlpame, pero aún tengo que ir al mercado. ¿Busca a alguien? ¿Usted vive aquí? Es mi casa. Vengo de San Pedro. Tengo un recado urgente para la señora Mónica de Altamira, ¿De parte de quién? del licenciado Noel Mancera. Si quiere puede dármelo, soy su prima. Necesito hacerlo personalmente. Ellas ya no viven aquí. Se mudaron hace 2 semanas. ¿A dónde? A la ciudad de Puebla. ¿Me puede dar la dirección? Aún no me la mandan. Usted miente. Y usted es un atrevido. Supongo que imagina quién soy. Déjeme entrar a mi casa. Mónica le dijo que no quiere verme. Después de cómo se portó con ella, ¿todavía pretende que lo reciban con los brazos abiertos? Mi prima tiene dignidad.